En las últimas horas se ha desatado un auténtico torbellino mediático en torno a Isabel Pantoja y Rocío Carrasco, dos figuras que vuelven a ocupar titulares por situaciones que parecen sacadas de un culebrón. Todo comenzó con un día muy cargado en los tribunales, donde Rocío Carrasco compareció para declarar en un juicio que enfrenta a su hija, Rocío Flores, contra la productora La Fábrica de la Tele. Lo llamativo de esta declaración no es solo que Carrasco testificara en contra de su propia hija, sino que además respaldó a la productora en la disputa legal, algo que ha generado fuertes críticas y polémica en el mundo del corazón. Paralelamente, periodistas como Jiménez Los Santos e Isabel González no dudaron en arremeter con dureza contra Rocío Carrasco por esas declaraciones, defendiendo que se trata de un giro inesperado y reprochando la posición que ha adoptado, al mismo tiempo que lanzaban dardos contra el extinto programa La Familia de la Tele, que había dejado de emitirse tras un fracaso notable y que, por lo visto, sigue siendo objeto de debate y polémica entre los expertos y la prensa rosa. Mientras tanto, en medio de esta vorágine mediática, una de las grandes preguntas que rondan a los seguidores es cómo está Isabel Pantoja enfrentando toda esta tormenta. Sorprendentemente, la cantante se enteró del nacimiento de su quinto nieto solo un par de horas después de que su hija Isa hiciera pública la noticia en redes sociales. Y lo que llama aún más la atención es que no fue Isa quien comunicó personalmente a Isabel esta gran noticia, sino que la información le llegó, como tantas otras veces, a través de Agustín Pantoja, un detalle que ha puesto sobre la mesa las tensiones y distanciamientos que parecen existir en el núcleo familiar. La imagen que ha quedado es la de una abuela distante, que parece mantenerse al margen, y esa actitud no ha pasado desapercibida para la prensa ni para el público. En este punto es imprescindible mencionar a Leticia Requejo, una de las periodistas más destacadas y polémicas en el ámbito de la prensa del corazón. Leticia, conocida por su agudeza y por no tener pelos en la lengua, no tardó en comentar sobre la reacción de Isabel Pantoja al conocer la llegada de su nieta. Según Leticia, la cantante reaccionó con una frialdad que sorprendió a más de uno, sin tomar la iniciativa para ponerse en contacto con Isa o mostrar un entusiasmo habitual en estos momentos familiares tan importantes. Esta falta de comunicación y cariño explícito ha vuelto a avivar el debate sobre el papel que Isabel desempeña como madre y abuela, una figura que no deja de ser juzgada con una severidad casi implacable por la opinión pública y los medios. Este juicio social tan riguroso hacia Isabel Pantoja fue señalado también por David Cereceda, ganador del reality La Casa de tu Vida. Aunque no es una figura muy conocida en el mundo del corazón, su reflexión fue certera. Siempre se critica duramente a Isabel Pantoja como madre, pero se olvidan de que ese mismo día en los tribunales, Rocío Carrasco estaba declarando contra Rocío Flores. Este comentario pone de manifiesto una doble vara de medir en la prensa rosa y en la opinión pública, donde a Pantoja se le somete a un escrutinio feroz mientras otros personajes reciben un trato mucho más indulgente. Por otro lado, la periodista Isabel González, que colabora en Crónica Rosa para la radio, añadió más leña al fuego con sus análisis sobre la productora La Fábrica de la Tele. Según ella, esta empresa, que ahora opera bajo el nombre de Osa Producciones Audiovisuales, es en esencia el mismo perro con distinto collar. Esta expresión coloquial revela que, a pesar del cambio de denominación, la empresa sigue manteniendo las mismas prácticas y polémicas de siempre, lo que alimenta las sospechas y las críticas sobre su gestión y sus relaciones con las figuras mediáticas que maneja. En este sentido, González señaló que esta empresa no ha logrado zafarse de su reputación negativa y que los intentos por dar un lavado de cara no han sido suficientes para cambiar la percepción pública. Este entramado se vuelve aún más complicado si recordamos que la productora ha protagonizado episodios controvertidos previos, como el cierre fulminante del programa Sálvame Sánchez apenas un mes después de su lanzamiento. Asimismo, la ausencia de Rocío Carrasco en varios actos y grabaciones programadas para la productora, a pesar de que en un primer momento parecía muy involucrada, añade misterio y polémica a la historia. Se habló de una colaboración que apenas duró una semana y luego desapareció, sumado a la participación limitada y eventual de otros personajes vinculados a la productora, lo que ha generado rumores sobre posibles desacuerdos internos y estrategias de gestión cuestionables. En cuanto a las voces que se posicionan públicamente, hay dos colaboradoras clave que llaman la atención: Beatriz Jiménez y Paloma Barrientos. Ambas han mostrado en distintos momentos un apoyo a Rocío Carrasco, aunque sus posturas no han sido siempre unívocas. Beatriz Jiménez, una figura bien conocida en el ámbito de la prensa rosa por su trabajo constante en programas y espacios dedicados a la crónica social, junto a Paloma Barrientos, periodista con una trayectoria de décadas y reconocida por su profesionalismo y experiencia en el tratamiento de temas delicados dentro del corazón y la sociedad, se han convertido en dos voces recurrentes y destacadas en el debate mediático alrededor del complejo caso que involucra a Rocío Carrasco y su familia.
A lo largo de diferentes emisiones, entrevistas y programas especializados, ambas han protagonizado discusiones públicas donde la complejidad de esta historia familiar ha quedado patente en la diversidad de opiniones y matices que presentan, lo que refleja lo complicado que resulta para cualquier profesional tomar partido de manera definitiva en un asunto que está tan cargado de emociones intensas, heridas abiertas y tensiones personales que trascienden lo mediático para llegar al terreno íntimo y privado. En muchas ocasiones, tanto Beatriz Jiménez como Paloma Barrientos han mostrado una defensa clara y explícita de la versión que Rocío Carrasco ha ofrecido sobre su propia historia, destacando el valor de su testimonio y el derecho que tiene a contar su verdad desde su experiencia personal, marcada por episodios dolorosos que han capturado la atención pública y generado un amplio debate sobre temas como la violencia de género, el maltrato emocional y las dinámicas familiares tóxicas. Sin embargo, en otros momentos, estas periodistas han adoptado una postura más cautelosa y mesurada, reconociendo las dificultades y la complejidad que supone valorar todas las partes involucradas sin caer en juicios precipitados o parcialidades evidentes. Este equilibrio refleja la responsabilidad profesional que ambas intentan mantener, pese a la presión de la opinión pública y la polarización que el caso ha provocado. Un ejemplo especialmente ilustrativo de la tensión que rodea a este asunto tuvo lugar en una emisión en directo en Televisión Española, presentada por Paula Vázquez, donde la atmósfera se tornó especialmente cargada cuando una de estas colaboradoras lanzó duras críticas contra Antonio David Flores, exmarido de Rocío Carrasco y padre de Rocío Flores. Este momento puso de manifiesto que las rencillas y disputas mediáticas no solo afectan a los protagonistas directos de la historia, sino que también se extienden inevitablemente al círculo más cercano, incluyendo a familiares, amigos y profesionales de la comunicación que cubren el caso con una implicación emocional y profesional significativa. Las intervenciones en ese directo mostraron cómo los resentimientos y las controversias personales alimentan un ambiente donde las polémicas se avivan constantemente y donde la objetividad se ve puesta a prueba frente a la presión de las audiencias y el interés mediático. Además, resulta fundamental no perder de vista que todo este entramado legal y mediático tiene un trasfondo mucho más profundo. Rocío Carrasco compareció como testigo en un juicio que tiene como protagonista a su propia hija, Rocío Flores, quien ha presentado una demanda contra la productora encargada de gestionar su imagen y contenido, acusándola de presunta revelación de secretos y vulneración del derecho a la intimidad. Esta demanda añade una nueva dimensión al conflicto, un capítulo más que se suma a una historia ya extensa y complicada que parece no tener fin. La implicación directa de una madre y su hija en un litigio de esta naturaleza no solo expone heridas familiares muy profundas, sino que también alimenta un interés constante por parte de los medios y del público, generando debates intensos y enfrentamientos en redes sociales y platós televisivos. Estos hechos evidencian, de manera indiscutible, cómo la vida privada de personajes públicos, especialmente cuando están envueltos en controversias familiares, se convierte en un objeto de escrutinio implacable, donde cualquier detalle es analizado y discutido hasta el extremo. Las alianzas y enfrentamientos dentro del núcleo familiar, así como los posicionamientos que se generan en el entorno mediático, alimentan una saga que no solo se mantiene vigente, sino que se renueva constantemente con nuevos episodios que siguen captando la atención de la sociedad. La combinación de procesos legales complejos, declaraciones explosivas y diversas posturas periodísticas conforman un relato lleno de intriga, tensión y dramatismo que parece estar lejos de llegar a una resolución definitiva. En este contexto, tanto periodistas como colaboradores y expertos en prensa rosa juegan un papel clave, ya que sus análisis, opiniones y posicionamientos contribuyen a moldear la percepción pública sobre los implicados y la evolución del caso. Así, lo que comenzó como una historia familiar complicada se ha transformado en un fenómeno mediático que refleja, a la vez, las dificultades que conlleva mantener la privacidad en la era digital y la influencia que tienen los medios para amplificar y perpetuar ciertos conflictos. Por eso, cada nuevo acontecimiento o testimonio añade más leña al fuego y mantiene viva la expectación de un público que sigue muy de cerca cada giro de esta apasionante y enrevesada historia. Durante la emisión del documental titulado Contar la verdad para seguir viva, se produjo una polémica que despertó gran atención en el ámbito mediático y jurídico, debido a la filtración y publicación de una serie de documentos psicosociales, policiales y judiciales que se consideraban estrictamente confidenciales. Estos documentos correspondían a un periodo en el que la protagonista era aún menor de edad, situación que agrava la gravedad del caso, ya que su difusión se realizó sin que ella otorgara ningún consentimiento explícito para ello. La publicación de estos documentos vulnera la legalidad en varios niveles, constituyendo en esencia 3 delitos diferentes. En primer lugar, porque dichos documentos están en manos de funcionarios públicos, quienes tienen la obligación de mantener su reserva y no permitir su divulgación indiscriminada.
En segundo lugar, el hecho de que ella fuera menor de edad cuando se generaron estos documentos hace que la situación sea aún más delicada, pues la protección jurídica para los menores es mucho más estricta y rigurosa. En tercer lugar, y aunque se tratara de una persona mayor, la difusión de documentos que afecten a terceros sin su consentimiento sigue siendo un acto ilegal, con mayor razón si se trata de menores. Además, incluso la mera obtención de estos documentos por parte de quienes no están autorizados para manejarlos constituye una infracción grave, que se traduce en acciones delictivas y que acarrea consecuencias legales severas. Ante esta situación, la persona afectada ha decidido tomar medidas legales para defender su privacidad y su derecho a la intimidad, presentando una demanda en la que reclama una indemnización millonaria, cercana al €1.000.000. Se espera que esta cifra pueda incluso incrementarse con el desarrollo del proceso, puesto que la gravedad de la vulneración y el daño causado justifican una reparación considerable. Legalmente, el caso parece sólido y con grandes posibilidades de éxito, algo que incluso parece claro para la mayoría de quienes han seguido el proceso. Sin embargo, conviene recordar que en las primeras fases de esta denuncia, la justicia no actuó a favor de la denunciante, pues la denuncia presentada inicialmente por Rocío Flores contra un medio de comunicación, concretamente Vanitatis, fue archivada. Posteriormente, y tras reabrirse el caso, se le ha dado un nuevo impulso, pero aquella decisión inicial de archivo pone en evidencia que la resolución definitiva no está aún escrita y que los resultados pueden tomar distintos caminos según la evolución de las investigaciones y las actuaciones judiciales. A pesar de ello, la percepción generalizada es que, desde el punto de vista legal, la parte afectada tiene razones sólidas para reclamar y defender sus derechos. Además, se ha denunciado que los documentos confidenciales no solo fueron filtrados, sino que también llegaron a ciertos medios con alteraciones, manipulaciones y censuras, donde fragmentos fueron tachados o eliminados para cambiar o adaptar la información que se difundió públicamente. Esta práctica agrava la situación, pues no solo se viola la privacidad, sino que además se distorsiona la verdad, generando confusión y conflicto entre el público y los propios protagonistas. La repercusión mediática de esta manipulación ha sido intensa, contribuyendo a una escalada de tensión y polarización en torno al caso. Este fenómeno pone de manifiesto la gran influencia y responsabilidad que tienen los medios de comunicación en la construcción y deconstrucción de narrativas sobre figuras públicas y sus vidas privadas. En un episodio reciente que generó gran impacto emocional, se pudo ver a Rocío Flores saliendo muy afectada y con lágrimas en la sala de vistas, lo que pone de relieve la carga emocional que implica para ella enfrentar estos procesos legales, además de la exposición pública constante a la que está sometida. Mientras tanto, Rocío Carrasco continúa desempeñando un papel destacado en este entramado mediático, mostrando una gran fortaleza para afrontar las querellas y controversias que surgen alrededor de esta historia. Sin embargo, la relación entre madre e hija sigue siendo un foco de atención y crítica, ya que las acciones y actitudes de la madre, especialmente en lo que respecta al sufrimiento visible de su hija, han generado opiniones encontradas y debates intensos entre la audiencia y los comentaristas. Desde el círculo cercano a Rocío Flores, se ha transmitido que el equipo legal confía en que la situación se ha desarrollado de manera favorable y que las probabilidades de un resultado adverso son bajas, dada la complejidad y la sensibilidad del caso. Es relevante recordar que cuando ocurrieron los hechos que motivan esta demanda, Rocío Flores tenía solo 16 años, una circunstancia que refuerza la protección jurídica que debería haber recibido y que hace aún más injustificable la filtración de documentos relacionados con ella. Estos documentos forman parte de expedientes que nunca deberían haber sido divulgados, especialmente porque algunos provienen de juzgados especializados en menores, lo que subraya la gravedad y la ilegalidad de las acciones que llevaron a la filtración. Este caso ha llegado a un nivel de desfachatez en el que ciertos programas de televisión y profesionales de los medios no solo han difundido esta información, sino que han actuado de manera reprochable, explotando la situación para obtener audiencia y protagonismo, incluso presumiendo de esta práctica y organizando estrategias para seguir publicando contenido que afecta la intimidad y la dignidad de las personas implicadas. Esta actitud ha sido ampliamente condenada por quienes valoran la ética periodística y el respeto a los derechos fundamentales, mientras que otras voces continúan alimentando el circo mediático en torno a esta historia. Paralelamente, el contexto político y social en el que se enmarca esta situación ofrece un panorama sumamente interesante y complejo, que no puede analizarse de manera aislada ni superficial. Mientras que en el ámbito político muchas figuras públicas y líderes están inmersos en una serie de polémicas, crisis internas, luchas por el poder y disputas que parecen no tener fin, otras cuestiones de gran relevancia y con un impacto directo en la sociedad tienden a pasar a un segundo plano, relegadas a la sombra de esos conflictos que dominan la agenda mediática y política.
Esta realidad hace que asuntos tan significativos como el caso que nos ocupa, con todas sus implicaciones legales, sociales y éticas, se enfrenten a una especie de invisibilización temporal, o en ocasiones, a una atención fragmentada que dificulta su comprensión integral y su adecuada valoración pública. En este escenario, también es fundamental comprender cómo determinados movimientos y corrientes ideológicas que dominaron la conversación pública en años recientes, tales como la llamada cultura W y lo que se ha denominado el feminismo tóxico, están experimentando un claro proceso de desgaste y declive. Estas corrientes, que en su momento lograron un auge considerable y tuvieron un papel protagonista en la configuración del discurso social y mediático, parecen ir cediendo espacio a un escenario más moderado, plural y reflexivo. Un espacio donde las posturas radicales, las estrategias basadas en la confrontación permanente y la manipulación discursiva ya no resultan tan efectivas ni socialmente aceptadas como ocurría en épocas anteriores. Esta transición no se produce de manera abrupta ni homogénea, sino que es un proceso lento, a veces contradictorio, que se manifiesta en la reconfiguración de las narrativas públicas y en la redefinición de lo que la sociedad está dispuesta a tolerar o apoyar en términos de discurso y acción política. Este cambio de paradigma es visible en numerosos casos recientes, donde los mensajes polarizados han dado paso a reflexiones más matizadas y a un cuestionamiento creciente de las tácticas extremas que caracterizaban a ciertos sectores sociales y políticos. A nivel mediático, esta evolución ha influido también en la manera en que se abordan y se perciben las historias de alto perfil, especialmente aquellas que involucran a figuras públicas y sus vidas privadas. Ya no basta con explotar el sensacionalismo y la controversia para captar la atención de la audiencia. El público demanda narrativas que ofrezcan contexto, que incorporen distintas perspectivas y que respeten ciertos límites éticos. Este fenómeno evidencia una maduración en el tejido social que, aunque aún se encuentra en construcción, sugiere una tendencia hacia una comunicación más responsable y equilibrada. No obstante, a pesar de esta aparente transición hacia la moderación, el caso en cuestión continúa bajo una estricta supervisión judicial y mediática que lo mantiene vigente en la opinión pública. A día de hoy, no existe una resolución definitiva que cierre el debate, por lo que la historia sigue desarrollándose y generando una serie de repercusiones que van mucho más allá de lo legal. La compleja combinación de procesos jurídicos en curso, la carga emocional intensa que atraviesan las partes involucradas y la constante atención y escrutinio de los medios crean un relato multifacético, lleno de matices, contradicciones y zonas grises que hacen que cualquier análisis simplista sea insuficiente. Esta situación convierte el caso en un fenómeno social que atrae tanto el interés de seguidores apasionados como el rechazo de detractores acérrimos, generando una polarización que se refleja en debates públicos y privados. Más allá del impacto mediático inmediato, esta historia sirve como una muestra elocuente de cómo la vida privada de figuras públicas, especialmente cuando está entrelazada con conflictos familiares profundos, puede convertirse en un espectáculo que trasciende lo personal para convertirse en un fenómeno social y cultural. Este fenómeno pone de manifiesto las tensiones existentes entre la necesidad de proteger la intimidad y el derecho a la privacidad, y la voracidad de un sistema mediático que explota cada detalle para generar audiencia. Además, expone de manera clara las complejas dinámicas de poder que operan en la sociedad contemporánea, donde la justicia, la ética y el derecho a la dignidad a menudo se ven enfrentados con intereses políticos, mediáticos y económicos. En suma, esta historia no solo refleja un episodio puntual, sino que representa un microcosmos de las contradicciones y desafíos que enfrenta el mundo actual en la intersección entre la esfera pública y la privada.